Bienvenidos a todos. En este video vamos a explorar dos conceptos fundamentales sobre de la economía monetaria, pero nos vamos a centrar en la economía monetaria moderna, tal como la presentan Whitney Godley y Mark Lavoie en su libro que tiene el mismo nombre, Economía Monetaria, pero nos vamos a centrar en dos, en el capítulo 2 y capítulo 3. La primera parte es sobre el circuito monetario, cómo nace el dinero, cómo circula entre sectores. La segunda parte es donde vamos a analizar la función de consumo y el efecto multiplicador keynesiano, mostrando por qué el multiplicador de largo plazo es distinto al que aparece en los libros de texto normales. Y, y también hablar sobre qué es lo que hace especial este enfoque de Godley y Lavoie es que estos usan matrices de flujo de fondos en cuadros contables donde cada fila y cada columna suman cero. Pero eso no es lo importante es cómo esos cuadros permiten observar y ser precisos sobre qué sector recibe y qué sector cede en cada transacción. Es decir, que el dinero viene de algún lado y va hacia algún lado, no sale de la nada. Bueno, salvo el dinero bancario, que sí, según Godley, aparece de la nada. Y sobre eso vamos a hablar. Y empecemos con el caso uno, el circuito monetario más básico con solo dinero privado. Imaginemos que las empresas quieren producir, pero para hacerlo necesitan contratar trabajadores, pero todavía no tienen dinero. Entonces, cómo hacen? ¿Qué pasa? Entonces, ellos van a los bancos y piden prestados $100. El banco no saca esos $100 de ningún depósito previo. Los crea ex nihilo, o sea, de la nada, acreditando la cuenta de la empresa. Esto es endogeneidad del dinero. El dinero surge cuando se concede el crédito. En el cuadro uno del en el cuadro del paso uno vemos exactamente esto. Las empresas tienen un activo de más 100 en préstamos como fuente y los bancos registran menos 100 como uso. Los depósitos fluyen en dirección contraria. Cada fila suma cero, cada columna suma cero. El sistema está balanceado. En el paso 2, las empresas pagan salarios. Los $100 salen de las cuentas de las empresas y entran a las cuentas de los hogares. Las empresas productivas ahora tienen dos subcuentas, corriente y capital. La inversión y los salarios se registran por separado. Nótese que el dinero todavía existe, simplemente cambió de manos. Ahora viene la parte clave, cómo se cierra el circuito. Los hogares tienen $100 en depósitos, pueden hacer dos cosas, o lo gastan en consumo o compran acciones de las empresas. En el paso 3A, si gastan 100 en bienes, 10 en bienes, perdón, esos 10 regresan a las empresas y en donde las empresas usan esos ingresos para pagar parte del préstamo bancario y cuando el banco recibe ese pago, el dinero se destruye, literalmente desaparece del balance. Esto es lo que los circuitas llaman el reflujo. El dinero bancario retorna al banco y se cancela. Ahora bien, en el paso 3B, si los hogares compran, perdón, ahora sí, si los hogares compran 5 en acciones en lugar de bienes, el resultado macroeconómico es idéntico. Los depósitos de los hogares bajan, las empresas reciben esos fondos y cancelan deuda bancaria. El mensaje es claro, sin importar la forma en que los hogares gasten o inviertan, el circuito se cierra. El dinero que fue creado en el crédito se destruye cuando el crédito se repaga. Ahora vamos a hablar sobre el caso 1A. Sí, préstamo neto. En el caso 1A es una variante que Godley y Lavoie añaden para ser más realistas. En la economía real, las empresas no solo toman préstamos nuevos, también van amortizando deuda antigua al mismo tiempo. Si piden $100 nuevos para amortizar 25 de deuda vieja, el préstamo neto es 75.
Todo el proceso, salarios, inversión, cierre de circuito, opera bajo ese monto menor. Y el paso 3 del cierre. Vemos que 70 van al consumo y 5 a compra de acciones, sumando exactamente los 75 del préstamo neto. La lógica es idéntica, solo cambia la escala. ¿Por qué importa esto? Porque en la macroeconomía real, el dinero que circula en cada periodo no es el total, perdón, del crédito emitido, sino el flujo neto de nuevo endeudamiento. Esto tiene implicaciones, pero para cómo medimos la oferta monetaria y el financiamiento que se da en la economía. ¿Ok? Ahora pasamos al caso 2, un cambio de escenario, a donde entra el gobierno. Supongamos que el gobierno quiere gastar $100. ¿Cómo lo financia? En este caso, emite bonos que son comprados por el Banco Central. El BCR, a cambio, crea $100 de dinero de alta potencia, lo que los economistas Godley y Lavoie nombran H o base monetaria, perdón. Este dinero llega a los bancos comerciales como nuevas reservas. Y en el paso 2, el gobierno usa esos fondos para pagar a las empresas que le proveen bienes. Los bancos reciben el dinero y crean depósitos. Las empresas ahora tienen depósitos bancarios. Ahora bien, en el paso, permítanme, ajá. En el paso 3, las empresas distribuyen esos $100, en 75 en salarios y 25 en dividendos a los hogares. Al final, los hogares reciben el ingreso completo. La diferencia clave con el caso 1 es que aquí no hay deuda privada. El dinero fue creado por el BCR como respaldo de un bono público. Los bancos comerciales intermedian, pero no asumen el riesgo crediticio final. Ahora pasamos al caso 3, donde en este caso exploramos qué pasa cuando los bancos privados, los que compran los bonos del gobierno, en lugar del banco, perdón, cuando los bancos privados son los que compran los bonos del gobierno en lugar del Banco Central. En el paso 1, los bancos privados compran $100 en bonos. Su activo sube, o sea, tienen bonos, pero su pasivo cambia, reduce el depósito que tenían. El gobierno ahora tiene depósitos. Ningún dinero nuevo fue creado. El gobierno gasta esos fondos en bienes. Las empresas los reciben y pagan salario a los hogares. Al final los hogares tienen $100 igual que en el caso 2. Aquí es donde Godley, sí, aquí es donde Godley hace una observación brillante. Nos dice que el resultado macroeconómico es idéntico al caso 2, pero los mecanismos son distintos. En el caso 2 se crea dinero de alta potencia. En el caso 3 simplemente se redistribuyen los depósitos ya existentes. Misma cantidad de ingreso generado, diferente mecánica monetaria. Ahora bien, vamos a hablar sobre la economía al descubierto. Of Draft Economic, perdón. En el caso 4, introduce Godley algo llamado economía al descubierto o overdraft economic. Este es el caso más complejo y quizás el más relevante para entender el sistema bancario moderno. Aquí los bancos privados no compran bonos, en cambio, le prestan directamente al gobierno. Para poder hacer ese préstamo, los bancos necesitan fondos, así que van al Banco Central y piden adelantos, una especie de descubierto en su cuenta en el BCR, en el Banco Central de Reserva. Y el gobierno usa el préstamo para pagar bienes. Los depósitos se redistribuyen hacia las empresas. Ah, sí. El detalle nuevo en este caso es que los hogares, al recibir sus salarios, dividen el ingreso entre efectivo y depósitos. 75 lo guardan en billete y 25 en cuenta bancaria.
El Banco Central de Reserva termina con adelantos pendientes que los bancos le deben. El balance cuadra perfectamente. Y aquí viene la conclusión clave de Godley. El Banco Central fija la tasa de interés de sus adelantos. Esa tasa se convierte en el piso de todos los demás tipos de interés del sistema. Los bancos no pueden prestar a una tasa menor que lo que les cuesta fondearse con el fondo, con, con lo que el Banco Central les presta. Así es como la política monetaria transmite su efecto. El resultado final es cuánto ingresos reciben los hogares, es el mismo que en el caso 2. Pero aquí hay una diferencia, es que los casos, en que ambos casos es cómo se crea y cómo recibe el dinero. Mejor dicho, dónde se recibe el dinero. Ahora bien, pasamos a la función de consumo. Esta sería la segunda parte ya del video, donde vamos a hablar sobre el modelo SIM o modelo simplificado. Ah, como dice, pasamos a la segunda parte, donde vamos a hablar sobre la función de consumo y el multiplicador keynesiano. Gottlieb, presenta a través del modelo SIM, modelo simplificado, el modelo más simple posible con gobierno y hogares. Veamos la ecuación del lado izquierdo. Del lado izquierdo, eh, que podemos ver el ingreso disponible de los hogares, que es el salario menos impuestos. Los impuestos son una fracción teta del ingreso laboral. La restricción del gobierno dice que si gasta más de lo que recauda, acumula una deuda pública en forma de H. Y la restricción de los hogares dice que si no consumen todo su ingreso disponible, acumulan riqueza. H. La ecuación más importante en la función consumo del lado derecho, tenemos que consumo es igual a alfa sub 1 por YD más alfa sub 2 por H1. Hay dos fuentes de consumo. La primera que sería alfa 1 o A1 por el ingreso disponible actual. La segunda, A2, alfa 2, por la riqueza que se acumula del periodo anterior. Aquí H2. H1, esto es lo que distingue a Godley del multiplicador keynesiano estándar. En el modelo Techbook, el consumo solo depende del ingreso presente. Pero viene aquí Godley, nos dice que no, los hogares también consumen de su riqueza acumulada y eso genera una dinámica a largo plazo. El multiplicador de corto plazo es el conocido 1 dividido entre 1 menos la propensión marginal a consumir sobre el ingreso disponible. Esto solo es válido en el periodo inmediato después del shock. El multiplicador de largo plazo es completamente diferente. Es simplemente 1 dividido por la tasa impositiva, teta, y ese es mucho más grande. Ahora bien, veamos números concretos usando los parámetros de la tabla 3.4 de Godley, donde teta vale 0.2, alfa 1 0.6, alfa 2 0.4 y el G, el gasto, vale 20. En el periodo 1 todo está en cero. Es el estado previo al shock de política fiscal. En el periodo 2, el gobierno inyecta un gasto de 20. El ingreso sube a 38.5. ¿Por qué? Porque el 38.5. El multiplicador a corto plazo es 1 sobre 1 menos 0.6 por 0.8, que es igual a 1 sobre 0.52, que esto es igual a 1.92. Y 20 por 1.92 es igual a 38.5. Esto coincide exactamente con lo que nos enseñan los manuales. Pero aquí está el giro. En el periodo 2, la riqueza heredada H sub 1 es 0. Así que el término alfa sub 2 por H sub 1 desaparece. El multiplicador estándar funciona solo porque los hogares no tienen riqueza previa. Es un caso especial, no el caso general.
Ahora, a partir del periodo 3, los hogares sí tienen una riqueza acumulada de los periodos anteriores. Esta riqueza aumenta más consumo, que genera más ingreso, que genera más ahorro, y así sucesivamente. Es como una cadenita. El ingreso sigue subiendo gradualmente. Eh, en el estado estable, el ingreso converge a y igual a 10, a 100, perdón. El multiplicador de largo plazo es 1 sobre teta, o sea, 1 sobre 0,2, que es igual a 5, y multiplicando el gasto por 5 nos da igual a 100. La brecha entre 38,5 y 100 se explica por el efecto que tiene la riqueza acumulada que el multiplicador estándar ignora completamente. La conclusión aquí es algo poderosa, pues el multiplicador fiscal no es un número fijo, es un proceso dinámico que depende de cuánto tiempo miramos y de cómo los hogares gestionan su riqueza. Ignorar el largo plazo lleva a subestimar enormemente el impacto del gasto público. Permíteme que estamos teniendo dificultades técnicas. Bueno, pues ya para cerrar y finalizar este video recorrimos los 4 casos del circuito monetario y vimos cómo distintas estructuras institucionales y la banca privada, el Banco Central, bonos públicos, cómo estos producen el ingreso agregado por mecanismos, producen dinero, pero por diferentes mecanismos. Y mostramos que el multiplicador keynesiano estándar es solo la primera ronda de un proceso más largo. Uno, donde la riqueza acumulada de los hogares amplifica el efecto del gasto público mucho más allá de lo que predice el modelo de corto plazo. Eso es todo por hoy. Si quieren profundizar un poco más, les recomiendo directamente el capítulo 2 y capítulo 3 de Economía Monetaria de Godley y Lavoie. Este sería nuestro primer intento de video. Espero que les haya gustado a todos y nos vemos a la próxima.